En la deducción trascendental de la crítica de la razón pura, dice Kant que las categorías son conocimientos a priori de los objetos, tal y como se presentan a la intuición. Pero el conocimiento propiamente dicho tiene lugar no solo cuando conocemos a priori los objetos dados a los sentidos mediante las categorías, sino cuando los definimos conforme a las leyes que los presentan en una combinación ordenada que es válida para la razón. Esto equivale entonces a preguntarnos también si podemos conocer de verdad esta estructura legaliforme, ordenada de la naturaleza, es decir, sus leyes, las leyes de la naturaleza. El espacio y el tiempo en Kant presentan para nosotros intuiciones o percepciones que contienen una variedad que se arregla u ordena en una síntesis o en una combinación que las enlaza con la ayuda de las categorías. Cualquier cosa que alguien percibe aprehende una variedad en un espacio sintético que sintetiza o dibuja lo diverso en una unidad. La síntesis de la aprehensión depende de las categorías, que pueden entenderse como el fundamento ordinario, originario de la legalidad que observamos en la naturaleza. Pero al mismo tiempo, las categorías en tanto que tales o el entendimiento puro no son suficientes para imponer leyes a la naturaleza distintas a las que ofrece la naturaleza que percibimos en los fenómenos del espacio y el tiempo. No podemos decir entonces que las leyes se derivan solamente de las categorías. Tenemos que ir a confirmar en la realidad la estructura legaliforme que percibimos en ella. Kant describe en la segunda analogía de la experiencia este enlace temporal entre fenómenos, no como una obra de la intuición pura a priori del tiempo, es decir, algo que ya viene dado en la experiencia del mundo, sino de una capacidad nuestra que sintetiza percepciones a través de la imaginación. Pero esta capacidad imaginativa por sí sola no puede saber qué evento viene antes que otro. Es decir, ¿cuál es la sucesión temporal correcta de los eventos o cambios que se suceden en el mundo? No sabemos solo con la imaginación o con las percepciones cuál es la relación objetiva de antecedentes y consecuentes de lo que vemos. Kant dice que necesitamos para ello, en primer lugar, el concepto puro de la causalidad, que no deriva meramente de la percepción y que es el que establece relaciones causales entre percepciones, si es que existen. Es este concepto el que define en realidad y de manera señalada qué llamamos conocimiento, dado que analizamos nuestra experiencia en virtud de someter la sucesión de eventos a una causalidad que podemos decir luego que es una ley de la naturaleza. En el ejemplo que da Kant en B236, si veo una casa, no puedo saber a priori si la empezaron por el piso o por el techo. Pero la experiencia sí me enseña que si veo un barco navegando río abajo, es imposible que primero vea el barco abajo y luego lo vea arriba, como si hubiera navegado al revés. En este sentido, dice Kant, el orden de sucesión de las percepciones en la aprehensión está predeterminado o determina esa sucesión en una relación que es objetiva. La sucesión subjetiva es arbitraria o pudiera serlo, dice Kant, pero la objetiva no. Meras sucesiones subjetivas, sin el apoyo de las objetivas, quedarían indeterminadas. Y agrega en A193. La sucesión objetiva consistirá, pues, en aquel orden de la diversidad del fenómeno, en virtud del cual la aprehensión de una cosa, lo que sucede, sigue la aprehensión de otra, lo que precede, de acuerdo con una regla. Solo así, dice Kant, puedo decir que mi aprehensión es objetiva. Esto significa que no puedo asignar causas de forma caprichosa, sino siempre conforme una regla que diga qué es lo que sigue necesariamente a un evento dado. Si no podemos definir esa regla,
Lo que tenemos es un juego de representaciones sin pruebas, por decirlo así. Las verdaderas fuerzas que hacen que algo suceda o cambie, entonces, no se pueden descubrir a priori, sino solo de modo empírico. Hay que irlas a buscar a la realidad. Pero la regla universal que liga eventos la pone nuestro entendimiento, el concepto puro de la causalidad, en donde el único criterio empírico del efecto en relación con la causa que lo precede es la secuencia temporal, dice Kant en B 249. No puede ser el resultado de observaciones en la experiencia nada más, porque ellas solo fundamentan una presunción basada en un proceso de inducción por el cual vemos que algo tiene una posible causa. De este modo, la experiencia requiere este orden que impone el entendimiento, pero la experiencia solo convierte en conocimiento verdadero cuando me doy cuenta de que una regla vincula los eventos en una secuencia temporal necesaria. Esta define un principio de razón suficiente que se convierte en el fundamento del conocimiento objetivo. La relación causa-efecto condiciona la validez objetiva de nuestros juicios empíricos y su verdad empírica, pero la validez objetiva requiere un paso más que convierte el vínculo entre causa y efecto en una regla necesaria y universal. Por otra parte, es posible derivar de nuestro concepto a priori de causalidad alguna de nuestras ideas metafísicas, dice Kant incluso en B 251, dado que la idea de que algo cambia lleva al concepto de acción, este al concepto de fuerza y finalmente al de sustancia como aquello que cambia.